Y ahora, como dijimos, luego de las 7 de la tarde toca la entrevista porque queremos seguir profundizando en lo que nos deja las internas y ya recibimos con muchísimo gusto a Álvaro Delgado, senador del Partido Nacional. Álvaro, un placer que estés con nosotros Bueno, en un estos gusto minutos. estar acá nuevamente, un saludo a la audiencia. Bien, hacemos una pequeña presentación de lo que nos dejó las internas hablando de números para luego comenzar la entrevista. Culminada la primera etapa del proceso eleccionario que se inició con las internas partidarias del domingo 30, cambian los escenarios de las agrupaciones políticas. Mientras los partidos Colorado y Frente Amplio están por definir la fórmula presidencial de cara a las elecciones de octubre, los blancos anunciaron la misma noche de las primarias la fórmula Lacalle Pou-Argimón consensuada entre los precandidatos. El Partido Nacional fue la interna con más votantes, 448.132, es decir, el 41% del total. En Montevideo quedó segundo, sumando 113.314 adhesiones. Las listas blancas más votadas fueron la 404 del propio Lacalle Pou, la 40 de Javier García y la 880 de Sartori, en ese orden. Si bien los blancos respiran por unos días y planifican la campaña a octubre, se plantea el desafío de reacomodar una interna tensa signada por el cruce de agravios y rispideces y denuncias de campaña sucia. La figura del empresario y ahora también político Juan Sartori se plantea como la gran incógnita. ¿Qué lectura hacen los blancos de las adhesiones que recibieron? ¿Cómo recomponen la interna para unificar votos y esfuerzos para octubre? ¿Cómo conformarán el programa único de gobierno con el aporte técnico de los sectores? ¿Cómo planifican crecer y captar más electores hacia las elecciones nacionales? Informe Capital recibe al senador blanco Álvaro Delgado de la lista 404. Álvaro, hace 5 años en este momento, o sea, en el mismo momento del proceso electoral anterior, también estabas, por decirlo de algún modo, celebrando una victoria en la interna de Luis Lacalle Pou. Sin embargo, los escenarios nunca son iguales, habiendo pasado un gobierno en el medio 5 años, ¿no? La vuelta entera al ciclo electoral. ¿Cuáles son las características de este escenario, del mismo pero el de ahora? Que hay un ecosistema de cambio en la gente. Yo creo, primero pedir perdón por la voz, pero es producto de muchos meses de campaña, o por lo menos muchos días intensos. Pero la gente está preparada para cambiar. Yo creo que el uruguayo en general, más allá de los corazones, más allá de los afectos partidarios, hay una voluntad de cambio, producto, lo digo con mucho respeto, pero estoy convencido de lo que digo, que hay modelos agotados, en muchos aspectos fracasados. Después de 15 años de gobierno del Frente Amplio con mayoría propia, y obviamente lo que no hizo, y bonanza económica, ¿verdad? En muchos de esos años, lo que no hizo, lo que no quiso, porque no supo, no porque no pudo. Con lo cual, a ver, llegamos con un nivel de desempleo importante, con baja inversión, con déficit fiscal disparado casi en 5%, está en el 4.8 y creciendo, con problemas en la educación, con problemas en seguridad, con problemas sociales, con más gente durmiendo en las calles, con más asentamientos. Bueno, hay una cantidad de situaciones que demuestran que hay un modelo que está agotado. Yo creo que además una situación económica cambió el umbral de tolerancia de mucha gente, que es normal que ocurra. Y también hay desgastes en los modelos, hay desgastes en las figuras, hay desgastes en los gobiernos y los partidos. Y después de 15 años hay una oportunidad de cambiar. Yo creo que es sano, muy republicano la alternancia en el poder y generarle un poquito de aire fresco al Uruguay. Creo que ese ecosistema está instalado hoy en Uruguay. Obviamente hay más partidos de oposición, además. Más fragmentado el mapa, ¿no? Hay más partidos de oposición. En la vez pasada hubo alguna gente que quiso cambiar y después prefirió quedarse en la zona de confort. Entre otras cosas, además, habían otros candidatos del Frente Amplio. Me interesa hablar de la interna de la interna. Sabemos que apoyaste a Lacalle Pou, que ganó la interna blanca. Ahora, dentro de las listas de Lacalle Pou, ¿qué evaluación haces de la votación de aire fresco? Justamente lo mencionaste recién, que es el sector del que sos parte. ¿Podríamos definirlo como el riñón o el sector más cercano? En la columna vertebral era la forma natural de votar a Luis, fue el sector que junto con Luis fundamos en el 2009. ¿Cómo anduvieron? Y sacamos el 50% de los votos, 120.000 votos en todo el país. Ganamos en todos los departamentos, menos en uno. ¿En cuál? En Maldonado. ¿Quién se impuso que ganó ahí? El herrerismo. Ajá. Estamos hablando de fundamentalmente 4 líneas dentro del sector de Luis. Aire fresco, el herrerismo, el espacio 40 y Dale. Para tener una idea, Aire Fresco sacó la mitad de la votación que Luis tuvo en todo el país, 120.000 votos.
el herrerismo 50, el espacio 41, 42 y Dale menos de 19, en ese entorno están. Esos fueron los escenarios, obviamente nos da mucha más responsabilidad, pero además la lista que encabezamos, la 404 en Montevideo, fue la lista más votada de todo el partido y de toda la selección, de toda la elección, de todo el día, más allá de los partidos políticos, fue la lista más votada. Con lo cual, obviamente, nos da ese respaldo, pero nos da mucha responsabilidad. Voy ya más a lo que pasó en la noche de las elecciones. ¿Cómo surgió la candidatura y completar la fórmula del anuncio de la candidatura a vice de Beatriz Argimón? Mira, te voy a ser muy franco y yo podría decirte, mirá, surgió esa noche, yo te voy a decir cómo se procesó esa noche. Pero desde que hace un año atrás Luis impulsó a Beatriz, o propuso a Beatriz como presidenta del directorio del Partido Nacional, un hecho histórico, primera vez una mujer presidenta del directorio del Partido Nacional, obviamente tenía también en la cabeza pensar más allá de la presidencia, o por lo menos como eventualidad. Beatriz se manejó muy bien en el directorio. Beatriz tuvo equidistancia con los sectores, modernizó mucho el partido, modernizó la comunicación, hubo una elección de jóvenes histórica en el Partido Nacional en la cantidad de jóvenes que votaron. Y todo eso le dio a Beatriz una estatura y obviamente una posibilidad de ser una gran articuladora partidaria. Sumado a que Beatriz tuvo, además de ser escribana, tiene formación jurídica, fue edil, fue 2 veces diputada, fue directora del INAU, trabajó mucho en los temas sociales siempre. Fue presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Partido Nacional, trabajó mucho el tema de los derechos humanos y además obviamente ahora de la institucionalidad partidaria menos sectorizada porque venía como presidenta de todos los sectores, de todo el partido e iba a los actos de todos los precandidatos. Esa noche cuando aparecen los resultados y se abren las urnas y aparecen las proyecciones, Luis llama a los otros precandidatos con los cuales había estado reunido ese fin de semana personalmente. Y le dice que tiene, algunos nombres y particularmente el nombre de Beatriz como candidata a vice. Y la verdad que recibió no solo el apoyo, sino el respaldo, el aval y el respaldo. ¿Inclusive de Sartori? Sí, de todos. Yo te puedo decir, estaba en esa misma sala donde se decidió la fórmula y Luis habló con todos los precandidatos. Y podía haber impuesto un nombre, ¿verdad? Porque con el 54 y pico por ciento, 55% de la votación, no solo era el candidato directo, no había que pasar por ninguna instancia, por más que el que ganaba, ganaba, sino que además podía imponer un nombre a vice. Sin embargo, Luis quiso hacer las consultas y recibió, reitero, el respaldo y el aval de todos los precandidatos, que además tuvieron todos en la sede del directorio, con Beatriz en la presidencia del directorio, en la mesa del directorio y después en el estrado, junto con el directorio del Partido Nacional, en un gesto que tiene que ver mucho en mirar para adelante. Claro, el domingo, perdóname, pasó un hecho muy importante, yo creo que es histórico. Primera vez hay una mujer candidata a vicepresidente de una fórmula y obviamente primera vez en el Partido Nacional. Bien, ¿cómo van a recomponer la interna en el Partido Nacional, sabiendo además lo dura, lo ríspida que estuvo con denuncias de por medio, que lo dijimos recién en la presentación, en la Fiscalía de esa campaña sucia que todos sabemos que movió mucho la interna, sin querer dar nombres, los propios dirigentes, pero estuvo dura? Tú sabes que yo creo que la interna ganó la política, ¿no? Fue notorio, ganó un estilo, una forma, ganó la política en el Uruguay. La forma de hacer política que era la comunicación directa, el debate de ideas, pero no las campañas laterales con agravios, con desprestigio, con informaciones falsas, con todo eso que estuvo y que el partido denunció sin dar nombres, pero denunció una situación, porque venían a veces encuestas falsas o llamadas falsas o tendenciosas de otros países. Pero nosotros tenemos una responsabilidad ahora, que es el gobierno nacional. La elección de octubre y la de noviembre, el gobierno nacional. Para nosotros terminó una etapa con la interna y tenemos que mirar para adelante. Obviamente, ahora la gente o los que votaron en el Partido Nacional, que dicho sea de paso, votó 40.000 votos más que la elección anterior. Que la interna anterior. Que la interna anterior.
cosa que se dio la inversa en el Frente Amplio, ¿no? Que tuvo menos votos que la elección interior, nos da una responsabilidad y la gente además laudó. Laudó un estilo, una forma, un programa, un candidato. Bueno, igual no es menor lo de la votación que sacó Sartori. Sí, Sartori, Larrañaga y claro, pero cualquiera de los Sartori demás. era como, a ver, el recién llegado y el que generó esa rispidez, porque el otro estaba más o menos controlado. Bueno, no sé cuánto se controlan las cosas, pero lo que te puedo decir que la votación de cada uno va a aportar seguramente con una fórmula ya definida y que en un mes aproximadamente, seguramente no más de mediados de agosto, estamos esperando las proclamaciones de la Corte, cuánto demoran, no más de mediados de agosto haya convención del Partido Nacional donde proclame la fórmula y vote un programa único del partido, que va a ser los límites de la cancha sobre la cual todo el mundo va a jugar, con una fórmula definida, con un programa único como límite donde el cual jugar, cada uno sacará sus perfiles con sus listas al Senado, pero con esta regla de juego, con este programa. Y me parece que ahí Luis tiene la responsabilidad, yo creo que lo está haciendo, de encauzar al partido mirando para adelante. Es demasiado importante lo que está en juego. A ver, nosotros entendemos que está en juego la posibilidad de cambiar, o sea, de cambiar el gobierno, de ser gobierno, de liderar el Partido Nacional, una opción de cambio junto con otros partidos. Bueno, es demasiado importante para poner en riesgo todo eso. Recién cuando salió el tema de Sartori que Pilar planteaba, evidentemente su campaña estuvo bajo sospecha o por lo menos bajo señalamientos, producto de determinadas maneras de hacer política que se entiende que no son en algunos sectores las más transparentes o las mejores. Ahora Sartori aparentemente algún vínculo con la política a futuro va a mantener, pero rumbo a octubre como una de las tantas, digamos, opciones que el Partido Nacional va a presentar a través de listas al Parlamento. ¿Qué garantía le da el Partido Nacional a la ciudadanía de que esos aparatos señalados no sigan funcionando ahora rumbo a octubre? Mira, nosotros evitamos hablar demasiado de los demás durante la campaña interna, viste que no contestamos, tratamos de mirar para adelante, porque era demasiado importante, como te dije, lo que teníamos por delante y estamos muy seguros de lo que veníamos haciendo. No lo hicimos antes, no lo vamos a hacer ahora, mucho menos cuando la gente laudó y cuando hay una fórmula, un candidato que además pone las reglas de juego, un partido que pone las reglas de juego y un programa único que pone los límites de juego. Y yo creo que ahí se va a causar una campaña donde va a tener mucho de propuesta, de iniciativa, de tratar de ir a buscar los blancos y los desencantados, donde todo el mundo va, y yo creo que estamos dispuestos a jugar en esa línea, ¿no? ¿Han hablado con el sector de Sartori a propósito de eso, pensando en octubre? Mira, Luis tuvo una reunión con todos los precandidatos antes de la interna. Y seguramente los tenga en el futuro como candidato único del partido. Es más, como candidato único del partido va a tener que ir a actividades de todas aquellos que tengan listas al Senado. Luis fue muy franco el otro día cuando dijo, yo a partir de ahora dejo mi sector, por lo menos en lo formal, y esta es mi casa, la sede del Partido Nacional. Y eso implica, obviamente, con la responsabilidad no solo de ser candidato, sino además de serlo con el 55% del electorado, que no es poca cosa, y una diferencia de más de 20 puntos con el que sigue, te da una capacidad yo creo que de fijar determinadas reglas de juego. Ahora, no Álvaro, solo se vota un candidato, se vota un estilo, una forma, un programa, y obviamente eso va a estar arriba de la mesa. Hablando de programa, porque la calle Pou presentó un programa, su programa, de su sector. ¿Va a haber un programa único, es decir, con el aporte de técnicos de los otros sectores, o el programa que había presentado la calle Pou va a ser el programa único que va a llevar el Partido Nacional? Digo porque se me viene a la memoria las propuestas que hizo Sartori. Yo quiero salir de hablar de personas y hacer sartoricéntrico el proceso, pero a ver, te voy a contestar bien franco y bien clarito. Hoy, el doctor Pablo Silveira, que coordinó los 420 técnicos que trabajaron en 23 grupos de trabajo, hicieron el programa de todos, o sea, el de Luis, está conectándose con los equipos técnicos, los coordinadores técnicos de los otros precandidatos para generar algunas reuniones para recibir aportes para el programa único del partido. Obviamente, la base va a ser el programa del quien gana, y sobre todo quien gana con el 55%. Pero en este proceso, con el aporte de los demás, con los avales de quienes tienen que poner la cara, porque tienen que poner la cara por el programa único, es la fórmula, pero además con el aval de una convención que tiene que votarlo, es que se va a elaborar este programa único. Recién hablamos del programa, o mencionaste el programa del sector Todos, que seguro lo conoces de memoria. También conoces por tu
carácter político y porque venís de competir con los otros sectores, las propuestas salientes de las otras expresiones, el sector de Sartori, el de Larrañaga, el de Antía, el de Iafigliola. Si te apuro, ¿en dónde pensás que están los puntos en los que hay que surcir más, donde capaz que hay que trabajar más para encontrar algún acuerdo? Yo creo que vamos a tener un gran porcentaje de acuerdo y obviamente la base va a ser el programa de la calle Pou, no tengo duda de ¿Y eso. qué los diferenciaba antes de la interna? A ver, y obviamente Luis fue muy claro en decir, nosotros vamos a llevar todas aquellas propuestas en las cuales estemos cómodos y además sean posibles y realizables. Nosotros fuimos muy profesionales, muy cuidadosos y muy prudentes en cada una de las propuestas, no solo que sean posibles, sino realizables, cuantificables y no generarles más frustraciones a la gente de prometer cosas que no se pueden cumplir. Con ese criterio es que vamos a armar un programa único del gobierno basado en el programa de la calle Pou. Vamos a dejar que los técnicos trabajen. Recién hoy es la primera, creo que, comunicación, así que capaz que dentro de 15 o 20 días volvemos y empezamos a hablar de algunos aspectos programáticos que se han incorporado. Pensando en la elección de octubre, ¿qué papel va a tener la convocatoria plebiscito de la iniciativa de cambiar la Constitución en temas de política de seguridad que propuso Larrañaga? Que la calle Pou ya ha reiterado que él no la va a ensobrar. ¿Qué papel va a tener dentro de la campaña blanca? Está bien la pregunta porque tiene que ver también con la pregunta anterior. Nosotros, obviamente, yo no comparto parte de los instrumentos, no comparto que tiene la Constitución, a ver si soy claro. Yo creo que mucho de lo que propone Jorge hizo un gran esfuerzo para generar un instrumento más, que va a ser un instrumento más, que además se va a plebiscitar para cambiar la política de seguridad. Yo estoy convencido que el gran cambio de la política de seguridad empieza por cambiar el gobierno y por algunas otras acciones, legítima defensa presunta, algunas acciones legislativas. Hay actitud, voluntad, leyes y decretos que seguramente el próximo gobierno va a tener que tomar y yo creo que es por ahí no poniéndole en la Constitución. Eso es la posición personal, por eso no firmé y por eso no voy a ensobrar. Ahora, nuestro sector lo que dio es libertad de acción. Hay compañeros nuestros que la van a ensobrar y nos parece bien. Obviamente, para que no va a ser de las propuestas que van a estar en el programa único del partido, pues no generan los consensos necesarios. Que Larrañaga insista en sobre y pregone nos parece absolutamente legítimo, lo viene haciendo y me parece además que es positivo que lo haga. Ahora, Álvaro, si la gente decide que eso sea parte de la Constitución, porque supongamos ese plebiscito obtiene más del 50% de los votos, un Poder Ejecutivo con la calle Pou al frente, ¿aplicaría la norma o la interpretación es que es una posibilidad pero no es forzoso aplicarla? Mirá, porque es una discusión esa. Sí, es una discusión donde además en las 4 propuestas de Larrañaga hay cosas diferentes. En algunas te habilita a generarla y en otras te obliga a generarlas. Obviamente todo aquello que esté decidido por la gente nosotros lo vamos a aplicar. Hayas participado o no hayas participado. Yo no voy a entrar en la lógica que entró el Frente Amplio, que algunas leyes que se plebiscitaron, incluso más de una vez, después desconocieron o por interpretación legislativa que terminaron torciendo la voluntad popular. Nosotros partimos de la base de que cuando la gente decide, lauda. Y todo aquello que sea de aplicación obligatoria, notoriamente se va a aplicar. ¿La presencia de militares está dentro de las opcionales u obligatoria? La participación, quiero decir, de militares en seguridad interna. En realidad no es la presencia. Es la participación en seguridad interna. Sí. En realidad lo hacen vía una Guardia Republicana que ya está creada. Lo único que le dan un rango constitucional al tema. ¿Y ahí pero obliga o no? Ahí sí. Ahí obliga. Ahí sí. Pensando de cara no a octubre, sino a noviembre, el sector de la calle Pou está trabajando con el Partido Colorado pensando en posibles alianzas, algo que desde el Partido Colorado más claramente se ha visto que, concretamente Sanguinetti, desde el principio de su campaña ha tratado de tender la mano para hacer como una coalición. Es más fácil pensar ese diálogo con Talvi, se han tendido puentes, o primero hasta octubre. Mira, a diferencia de lo que pasó en la historia del Uruguay, que hubieron coaliciones de dos partidos, acuerdos, entendimientos, póngale el nombre que quiera, entre dos partidos políticos, los dos fundacionales, o después este proceso del Frente Amplio de 15 años de partido único con mayoría propia, lo que va a venir es inédito.
que es una especie de compromiso con la nación, y por eso Luis insistió mucho en ir a buscar las coincidencias con los partidos de la oposición. Adelanto además que seguramente con muchos que votan al Frente Amplio, que también tienen ganas de cambiar y comparten algunas iniciativas nuestras, algunos que ya están trabajando y algunos que seguramente se integren. Estamos hablando de buscar coincidencias no solo con un partido. El diferencial de lo que vamos a tener, el desafío de lo que vamos a tener por delante, implica capaz que 4 partidos o 5 partidos. No solo para tener una mayoría operativa importante, sino además una amplia base de apoyo político y respaldo popular. 4 partidos, ¿de qué me estás hablando? ¿Cabildo abierto? Todos los partidos de la oposición. Ahora, hay expresiones muy distintas, no es lo mismo Cabildo Abierto que Unidad Popular, o el Partido de la Gente, o el Independiente. Nosotros hablamos, esa noche Luis recibió felicitaciones del Partido Independiente, de Edgardo Novik del Partido de la Gente, de Ernesto Talvi, de Cabildo Abierto. Seguramente son partidos donde vayamos a buscar coincidencias en los temas en los cuales nosotros vamos a poner énfasis, por lo menos en los primeros meses de gobierno. Hay encuestas que dicen, rumbo a octubre, que en realidad no es descabellado pensar que solo las bancadas blanca y colorada puedan tener ese cerca de 48%, quiero decir, el equivalente en bancas a un 48%, lo que les permitiría tener gobernabilidad por cuenta propia si hiciera un acuerdo entre 2 partidos. Entonces, la pregunta es, ¿ustedes prefieren esperar a octubre o hay que empezar a trabajar antes y con todas las fuerzas opositoras, independientemente de lo que pase en octubre? A ver, yo creo que no es creíble que termine la elección de octubre y a los 5 días decir hay coalición de gobierno y estas son nuestras propuestas. No es creíble. Y nosotros lo que no tenemos es tiempo, porque la gente está buscando un cambio y nosotros en noviembre tenemos que decirle a la gente hay posibilidad de un cambio y una mayoría para hacerlo. Con lo cual te estoy diciendo que vamos a empezar a trabajar, quizá no públicamente, pero privadamente. Ya lo estamos haciendo. En el Parlamento coincidimos en un 90% con los partidos de oposición, en el Senado de la República, con Mieres, el Partido Independiente, con el Partido Colorado. Estamos coincidiendo en la mayoría de los proyectos de ley. Así que seguramente haya un trabajo técnico, quizás silencioso, pero profundo, en los temas fundamentales. Y se profundizará después con un trabajo político una vez que termine la competencia entre partidos y terminemos que presentarle a la gente una nueva coalición de gobierno. Álvaro, la calle Pou se ha mostrado dispuesto a debatir de cara a las elecciones de octubre. ¿Será solo con el candidato del Frente Amplio o lo hará con todos los candidatos a presidentes de los partidos que se presenten en ese mes? Qué buena pregunta. Yo creo que el debate interesante va a ser fundamentalmente con el candidato del Frente Amplio. Talvi no piensa lo mismo que vos. No sé. Y es un hecho que no piensa lo mismo que vos. Será el debate más interesante, seguramente. Porque viste cómo es esto, uno pide, pero también pide no. Está claro. Pero Luis va a tener ganas de debatir, yo creo que es bueno. El Uruguay había perdido, porque el Frente Amplio no lo quiso hacer en estos 15 años, la capacidad de debatir en unas elecciones. Nos habíamos desacostumbrado a poder debatir ideas sin herir personas. Duro con las ideas, suave con las personas. Con respeto, con códigos, poder ser firme, duro, pero respetando determinados códigos y sin entrar a temas personales. El debate de ideas creo que lo que genera es que la gente tenga más información a la hora de decidir. Y como yo creo que en esta elección que viene, más allá de los aparatos partidarios, hay mucha gente que está indecisa, que no sabe qué va a hacer, que está desilusionada, descreída, enojada. Mayoritariamente votó el Frente Amplio en la elección pasada y hoy está en esa sensación, y el desafío nuestro es cambiarle esa resignación por ilusión y quizá el enojo por esperanza. Yo creo que los debates ayudan a eso. Es la última pregunta por mi cuenta porque nos queda poquito tiempo. Hay que ajustar algo del discurso nacionalista para llegarle a ese electorado que algunos analistas sitúan al medio y con pasado de voto al Frente Amplio. Nosotros no hicimos una campaña a la interna y la vamos a cambiar a la nacional. El eje de la campaña va a seguir por la misma vía. Nosotros le fuimos hablando a la gente para la interna pensando en octubre y en noviembre. Hablando estas mismas cosas. Lo habló Luis el domingo, pero lo había hablado también en gran parte de los actos finales que hicimos. Obviamente va a haber que ajustar cosas, pero el eje de la campaña va a ser el mismo. Te pregunto inclusiva e incluyente.
una cosita. Entre otras cosas, además va a tener un condimento de la vicepresidenta de la República. Bueno, yo te iba a preguntar por la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, que además fue una legisladora clave en la creación de la bancada bicameral femenina. Fundadora. Bueno, que además sorprendió un poco en cuanto a que el Partido Nacional no tiene como esa visión general de género, ¿no? ¿Sentís que...? ¿Viste cómo hay cosas que cambian? Sí. Que evolucionan. Cuando decimos hay que evolucionar, cuando hay que evolucionar, también tiene que ver con eso. ¿O no es oportunismo? No, lo venimos diciendo hace tiempo. Por algo Beatriz fue presidenta del directorio, antes de candidata a vice. ¿Sentís que están apretando el Frente Amplio con esto? Histórico. No sé, cada uno es responsable de lo que hace. Si no era el plan B, ¿Sabe lo que el pasa? plan B y el C, porque dijo que había plan B y plan C. ¿Sabe lo que pasa? Que nosotros no definimos una fórmula paritaria, hicimos una fórmula paritaria. Esa es la diferencia. No teníamos mandato, tuvimos decisión de hacerlo. Y eso me parece que es importante. Beatriz fue de las mujeres que fue rompiendo ese techo de cristal de la mujer en política y yo creo que se valora mucho. Presidió el Instituto de Formación José Uribe durante mucho tiempo y yo creo que tiene bien ganado el lugar que le va a tocar y va a tener un rol preponderante en la campaña. Gracias Álvaro por este rato Que para pase Informe muy bien. Capital. Hasta la próxima.